La Ley de Herodes fue todo un hito en la carrera de Luis Estrada. Fue una película que luchó contra la censura y que encima de ello contaba de manera desenfadada, aunque no por ello impidiendo el análisis posterior al obviar la comedia, los problemas que el país llevaba arrastrando desde hace tantos años y que de hecho sigue arrastrando 24 años tras su estreno. Entonces, la siguiente película del director también generó cierta expectativa, aunque para poder verla tendrían que pasar 7 años, siendo que en 2006 salió a la luz Un Mundo Maravilloso, que del mismo modo que su antecesora, volvía a tocar temáticas similares pero ahora en un México más actual, por no decir que ahora futurista y ahora enfocándose no solo en los gobiernos, sino en las clases sociales más bajas y cómo son afectados por los que están en los puestos más altos. Y si bien mantiene el humor negro predominante del cine de Estrada, acá se percibe una atmósfera sí para evocar risas, pero se percibe también la tragedia y la total falta de esperanza y de oportunidades. Entonces, sin más, vayamos a ver la segunda película de la tetralogía del director. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. A modo de cuento, es como iniciamos con esta historia, presentando el título de la película y después un país donde todo es maravilloso. Posteriormente, somos llevados a un discurso del ministro de Economía de México, Lascurain, quien asegura que a través de la globalización y el libre comercio se ha logrado terminar con la pobreza del país. There are no more hungry people. There are no more children without education, without social care. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. Y tras el típico aplauso ante soberano discurso y la canción What a Wonderful World, vemos a Juan Pérez, sí, así se llama el protagonista de esta historia, un mendigo que ante la inclemencia de la lluvia no hace más que observar a una familia que es muy a lo sueño americano. Busca refugiarse debajo de una parada donde las personas no le dan cabida y después va a otra vacía para comprobar por qué nadie está allí debajo, visitando una iglesia donde el padre del lugar lo corre rápidamente por lo vagabundo y ebrio. Sin más a dónde ir, este termina llegando al World Financial Center, donde logra colarse y ocupar una habitación para pasar la noche. Pero las cosas no son tan sencillas, pues el hombre de la limpieza accede al mismo cuarto y para no ser atrapado sale por la ventana, misma que el señor cierra imposibilitando el reingreso de Juan, que se queda atrapado en una mala posición. Como nadie escucha sus gritos, decide llamar la atención meando gente, misma que cree que este quiere lanzarse del edificio. Inmediatamente somos llevados a las oficinas del diario El Mercurio, quienes descartan noticias que son de interés como bombardeos en Irak, atentados en Medio Oriente o el desplome de la bolsa de valores para cubrir la noticia de este vagabundo que parece que está por tirarse para así hacer quedar mal al ministro de Economía. Al menos un poco de sangre nos garantiza algunas ventas. Después de todo el escándalo, logran rescatar a Juan dando paso a las entrevistas sobre el porqué de su atentado, donde piensan que fue a modo de protesta contra el gobierno. La elección de este edificio fue para crear conciencia sobre la globalización. Así, la noticia de cómo este pobre tipo protestó contra el gobierno sale a la luz. Dicho evento altera a Jonah Jameson, que diga a Lascurain, que se las da de querer mejorar la situación de los pobres, así que solo le queda encontrar a Pérez. Este estando con la mujer que le gusta, que es un poco más adinerada que él, al menos ella sí tiene una casa, quedando en la promesa de que cuando él tenga un trabajo y una casa decente, ella se casará con él. ¿A verga, no quieres también que te compre un carro? Lamentablemente esto de conseguir trabajo no parece tan sencillo cuando incluso el puesto de limpieza tiene tantos postulantes. Incluso algunos sobrecalificados. 5 años en la universidad, una maestría en el extranjero y míreme dónde vine a acabar. Ni él ni nuestro hombre reciben el empleo. En la noche conocemos más del mundo de Juan, con sus compadres vagabundos que brindan a la memoria de otro de los suyos que murió de frío y hambre en las calles de la ciudad. Sus pensamientos son interrumpidos cuando la policía se los lleva, esto con el propósito de ubicarlo y llevarlo ante Lascurain para averiguar si alguien le pagó por lo de la otra noche. Y al descubrir que no y que nunca tuvo la intención de matarse, lo sacan pagándole 3,500 pesos para que no abra más la boca ni cause problemas. Bueno, pues dale 500 pesos. Mira, Pérez, ya me tienes hasta la madre. Así que aquí tienes los 3,000 pesos para acabar de una vez por todas. Gracias. Así parece que el ministro se ha salido con la suya, poniendo contra las cuerdas al Mercurio, quienes buscarán a Pérez para saber si fue sobornado. Durante su victoria descubre algunas cosas y parte de la temática de esta historia. ¿Tú te crees que este señor es pobre porque quiere? Por supuesto que sí.
Ay, no digas tonterías. Recibiendo respuestas de la señora de la limpieza que atribuye la culpa de su baja condición económica a las administraciones del gobierno y dejando al aire por ahora la siguiente frase. Pero de veras me da terror pensar que un día esta gente se canse de vivir así. Es que no quiero ni imaginarme de lo que serían capaces. Es así como pasamos al segundo capítulo de esta historia, con Juan habiendo gastado el dinero obtenido en regalos para comprar a la familia de Rosita, la mujer que quiere, haciéndole creer que ya trabaja y hasta observa la casa que le gustaría comprar en un futuro para los dos. Y los regalos no terminan allí, pues compra comida para sus compadres, quienes le preguntan cómo fue que consiguió el dinero, y ante las promesas de una mejor vida para Rosita, estos buscan emular el incidente anterior. Solo que ahora no los dejan entrar al World Financial Center, teniendo que ir a un edificio aleatorio. Pero como la bebida y las alturas no se mezclan muy bien, Juan se termina cayendo de verdad. Y les mentí. Mediante este acto se convierte en noticia nacional, ganando un montón de seguidores que protestan contra la administración de turno. Lo sorprendente es que sobrevivió a la caída, no está consciente, pero al menos está vivo. Presionado por las protestas y lo mal que está quedando, decide sacar a Pérez del hospital en el que está, que es bastante humilde, para llevarlo a uno mejor donde sí tenga más esperanzas para curarse. Todo ante la vista de sus compadres que lo dejan llevárselo por 1,000 pesos y Rosita que no puede hacer nada. Lascurain decide sobre la vida de este para despertarlo, lográndolo. Con tal de vivir así una semana, soy capaz de venderle mi alma al diablo. Querido Pérez. Mira nada más, qué coincidencia. Siempre va a haber ricos y pobres. Y desgraciadamente, pues esa situación siempre va a continuar así. ¿De veras, Milik? Ya reunidos, llegan a un trato para que Juan diga que nunca quiso hacer una protesta, a cambio de un trabajo y una casa para que pueda formar una vida con Rosita. Tras arreglarlo para que parezca una persona decente, finalmente dice abiertamente que nunca ha tenido nada en contra de Lascurain y que el atentado contra su vida fue por una decepción amorosa, agregando que su declaración no fue influenciada por algún arreglo económico. Así le damos la bienvenida al tercer capítulo de esta historia, con Juan casándose con Rosita y dando un discurso sobre la superación y las oportunidades para dejar la pobreza. Así, en su nuevo auto, bueno, no tan nuevo, va a su nueva casa en un fraccionamiento en construcción que solo tiene ese hogar y aunque pequeño, ambos están bastante felices de obtener su nuevo hogar. Al que por la noche llegan sus compadres con la intención de quedarse a vivir con él, pero al final entienden que no tiene lugar en esa casa, marchándose enojados y decepcionados. La gente tiene que progresar, aunque para ello tenga que clavarle una puñalada a sus seres más queridos. ¡Wow! Eso debió doler. Pero el drama tiene que esperar para que la recién pareja se ponga a trabajar en el futuro hijo. Y como ya saben cuál es la forma de obtener lo mismo que Pérez, los tres deciden hacer algo parecido a su compadre, gritando y exigiendo exactamente lo mismo. Pero esta vez ya no llamando la atención de los medios, solo de Lascurain, que los captura y lleva a la cárcel. Entonces, para evitar más justicieros sociales, decide hacer que Juan baje de su nube, dando paso al siguiente capítulo de esta historia, encarcelando así al protagonista y dañando su reputación. Esta táctica le da una idea a Lascurain, decidiendo dejar de invertir dinero en los pobres, no para acabar con la pobreza, sino para acabar con estos. Que en lugar de tratar de acabar con la pobreza, hay que acabar con los pobres. Siendo Juan el primer afectado de esto, quedando 3 años en la cárcel. Al salir de prisión recorre los lugares que conocía, su casa, ahora en ruinas, con su carro abandonado y oxidado, el sitio donde antes vivía Rosita, ahora cercado y con sus habitantes con un número cual judíos, y allí se entera de que aparentemente ella murió, fruto de la tristeza de que éste estuviera encarcelado y de la muerte de uno de sus hermanos. Tampoco encuentra a sus compadres, pues el sitio donde se juntaban ya está cerrado. Así como al inicio, visita una casa donde ve a una familia pasar un buen momento y dichos lo ven entregándole algo de comida, diciéndole que Dios estará con él. No, pues yo ya había dejado de creer en él. Así recurre a la iglesia con el propósito de quitarse la vida y con el padre hablándole suavemente para que no lo haga, claro, para posteriormente golpearlo entre varios y expulsarlo del lugar. ¡Pero soy un héroe! ¡Y lo felicitamos! ¡Nunca vuelva! El lado bueno de esto es que se reencuentra con sus compadres que ahora viven en las alcantarillas tratando de sobrevivir. Y no solo eso, también le cuentan que Rosita no está muerta, sino que estuvo en la cárcel por defender su casa y su hijo, producto de la noche de bodas. Entonces, asimilando la historia, este se da cuenta de que parte de esta escasez, por no decir toda, es producto de Lascurain. Así que estos 4 deciden levantarse para deshacerse del mismo. Un día como rico,
es mejor que una vida de pobres. Frente a su casa tenemos el primer obstáculo, la reja que la separa de la calle. Al intentar atravesarla, el tamal se electrocuta con las medidas de seguridad, escapando impotentes ante lo intocable que parece Lascurain, habiendo perdido hasta la fe, no quedándoles ya nada. Dios no existe. Dios existe. Y yo sé dónde vive. Pasando una premiación del Nobel para el ministro por sus esfuerzos contra la pobreza, siendo este evento observado en la televisión por Pérez y su hijo en una casa, uniéndoseles los compadres y para rematar Rosita, teniendo una reunión de ensueño, todo mientras la cámara se aleja, dejándonos ver los cuerpos de los anteriores dueños de esta casa, porque cuando la gente no tiene nada que perder, es cuando más dispuesta está a hacer lo que sea. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Un mundo maravilloso, al igual que la ley de Herodes, busca a través de la comedia el exponer temas sociales que ocurren u ocurrieron en el país y que por lo visto pueden extrapolarse a otras naciones de Latinoamérica. En esta ocasión se habla de la mala administración de recursos y la falta de oportunidades laborales decentes, o bien el no encontrarlas directamente al ser un gran sector de la población carente de recursos y o educación, dando por resultado lo que se ha analizado durante décadas y fuera de la opinión de tu youtuber favorito que no se ha leído un libro o estudio de ciencias sociales en su vida, es un hecho que la carencia y la pobreza son factores de importancia en el incremento de la criminalidad. Ahora bien, la película inicia de una forma amarga, aunque permitiéndose cierto humor ácido mediante la figura de Juan Pérez, nombre que por cierto suele ser recurrente como un nombre común que podría ser cualquier persona. No solo mostrándonos la condición económica de su protagonista, sino el rechazo que este genera en la sociedad que no está dispuesta a ayudarlo, ni a simplemente dejarlo refugiarse de la lluvia. Ni siquiera la iglesia, la cual curiosamente tiene un papel dentro de las personas con bajos recursos, y de hecho, la película lo comenta. Hay que tener fe en Dios. No me chingues, Laro, no seas ingenuo. Son los pobres creen que Dios se ocupa de esas pendejadas. Dejando de lado este sector de la ciudadanía que incluso se ubica lejos de la zona urbana, en las orillas, escondidos en pos de falsas promesas de progreso de sujetos al poder que lo que buscan es cumplir sus metas personales. Agregándole cierto valor a esta película es que en esta ocasión, aunque hay algunas referencias a eventos desastrosos de la economía mexicana como el conocido Error de Diciembre o también ubicado como la crisis económica de 1994, esta cinta funge más como un ensayo o advertencia de lo que podría pasar y de hecho sucede cuando los índices de pobreza son tan altos y el apoyo u oportunidades tan escasas. No solo para el sector menos beneficiado, sino que incluso para los que se han preparado a lo largo de su vida, tal y como lo vemos reflejado con el personaje que incluso tenía maestría, buscando empleo de limpieza ante la falta de mejores oportunidades. Y, no está de más olvidarlo, un problema personal por el que necesitaba dinero desesperadamente. Es aquí donde esta historia le abre una pequeña puerta a Juan Pérez, volviéndolo una figura de lucha social accidental, ya que aunque él no veía la realidad como carente de oportunidades, sino que más bien se le veía un tanto resignado sobre su vida, la molestia de la gente seguía existiendo. Y las oportunidades que se le abren no es que sean producto de un trabajo que se le haya otorgado, sino más bien para apaciguar las aguas, que este no abra la boca y no cause más alboroto, incluso comprando su opinión, abusando de sus deseos por conseguir lo que nunca se le debió negar, tener una casa y un trabajo decente. Y si bien se le puede reprochar el que se haya vendido, al menos superficialmente, es verdad que hay que entender la postura del propio Juan Pérez, que en su vida había tenido tales oportunidades, y que carente de educación financiera o gran comprensión de los temas que aquejaban a todo el país, termina accediendo por sus anhelos y fantasías de superación. Prueba de ello veía a la familia de Rosita en una clase social imposible para él, expresado por él mismo en su discurso cuando se casa con ella. Aquí lo verdaderamente reprochable es Lascurain, quien en pos de su meta de ser todavía más rico, niega la existencia de una crisis que aqueja a un gran sector de la población, decidiendo mantener esta cortina de engaños a como de lugar. Primero con la persuasión y después, al ver que las aguas ya se habían agitado y que más pobres quisieron lo mismo que se le dio a Pérez, con justa razón, lo mejor que se le ocurrió fue encerrarlo, difamarlo y, dicho sea de paso, hacer que otros que quizá iban teniendo una idea parecida cediesen, aceptando su destino como lo que son. Ejemplificado esto con una frase sumamente dura expresada por el personaje. Siempre va a haber ricos y pobres. Y desgraciadamente, pues esa situación siempre va a continuar así. ¿De veras, Milik? Qué chinga, ¿no? Misma que se vuelve todavía más oscura cuando la ayuda para equilibrar las condiciones no está en la mente de quienes verdaderamente tienen las posibilidades,
deshaciéndose de sus responsabilidades al preferir creer que la gente piensa que son víctimas de la carencia por no trabajar, porque quieren, porque creen que es la suerte que les tocó o porque así lo quiso Dios. Es tras esto que Pérez comprueba que no solo no recibe ayuda del gobierno, sino que encima lo pisotea y traiciona. Que la gente tampoco le otorga oportunidades, que no consigue consuelo a través de la religión, sino todo lo contrario. Al ser sus representantes son unos sujetos egoístas y violentos, que la situación de sus cercanos es igual o peor que la suya, y aunque este no lo ve, sí es víctima de ello. Con ello me refiero el cómo los medios, si bien buscan romper el imperio de Lascurain, estos no lo hacían por una causa noble, sino que por mero amarillismo, sin asegurarse de que las notas que realizan eran reales o bien deshaciéndose de otras que también tienen importancia global. Y agregado a ello, el protagonista y sus compadres no solo tienen que sobrevivir a su carente estilo de vida, sino que las autoridades ahora los castigan por este hecho como si se lo hubiesen buscado. Por lo que deciden ejercer justicia por propia mano, ya sin nada que perder, y es aquí donde esta historia toma uno de los giros más oscuros dentro de la sátira que usa para representarlo. Y es que los que van a pagar por la falta de oportunidades y la pobreza extrema, que es uno de los factores para la alta tasa de criminalidad, no son los responsables más directos, sino la población en general, al ser estos mucho más alcanzables que los altos dirigentes que se refugian en diversas propiedades o en largos viajes recibiendo premios igual de perversos que ellos. Este mundo maravilloso que se nos vende no existe y está bastante lejos de ser palpable. Un mundo maravilloso es una película bastante funcional. Nuevamente, la actuación de Damián Alcázar está bien lograda y su representación como vagabundo es excelente. Lo mismo con las demás estrellas del reparto. También las locaciones están bastante aprovechadas, mostrando ese claro contraste entre el mundo de Juan y sus más cercanos con respecto a Lascurain, presenciando mayormente este sector de la ciudad olvidado e ignorado. También para generar este contraste se utiliza la apropiación de estéticas más relacionadas al sueño americano, al menos hablando de estos barrios con casas con grandes jardines al frente y bardas para delimitar la propiedad. Usa el humor para este contundente mensaje y crítica que quiere dar, desarrollándolo utilizando al personaje principal y lo que vive para que el plano final sea así de impactante. No solo por la brutalidad de lo sucedido, sino por todo lo que tuvieron que pasar los personajes antes de llegar a estas acciones, permitiendo la creación del debate al respecto del origen de la criminalidad y dando una postura mucho menos simplista al respecto, introduciendo varios factores para este resultado. Película que, aun con el uso de la comedia, es bastante desalentadora, amarga y sobre todo, todavía actual tras su estreno, donde el país sigue siendo un sitio con una gran tasa de crímenes y de pocas oportunidades de empleos dignos para sus habitantes. Siendo esto peor para los que están en las esferas económicas más bajas, y dado que la película tiene una estética que está mezclada con el pasado, el presente y el futuro, esta asociación es mucho más fácil de lograr. Otra propuesta de Estrada que consigue su cometido. Sin más, yo me despido. Soy Diego Juan y nos vemos en el próximo video. Yo soy inocente. Para mí que todo esto es un complot. Si el video te ha gustado, te invito a darle like y compartirlo. Si lo deseas, puedes convertirte en miembro del canal para desbloquear algunos beneficios, como ver las reseñas antes que nadie o bien ser mencionado al inicio de cada una. Mis redes sociales estarán debajo de la descripción para que puedas enterarte más fácilmente de los próximos videos.